Egunon, hasiko gera, ongietorri guztiei, hemen presentzialki eta telematikoki konektatu zautenei. Egunon errektore jauna, Jose Ramon Bengoetxea, eta gaurko beste gonbidatuak, Anekako zuzendarikidea Irene Ramos, Unibertsitate Ministroia Joan Zubiratz, gero azalduko dut gehiago egingo detaien aurkezpena, baina ongietorri inpaktu sozialaren inguruko inguru honetara. Badakizue, etxe honetan, unibertsitate guztietan bezala, ikerketa egiten dugu, bai, ezagutza sortu, dozentzia egiten dugu, transmititzen dugu ezagutza hori belaunaldi berriei, baina zertarako egiten dugu hori, ez? Gizartearen ongizateari horre ekarpen bat egiteko, hori da, inpaktu soziala sari garenean. Baina, gaira sartu baino, hitza emango diot, rektore jaunari harrera egin dezan gaurko ekitaldikoa. Mila esker. Eskerrik asko, Hugo. Egunon guztioi. Buenos días, buen día. Bueno, para nosotros es, como ha dicho Hugo, el impacto es un tema de gran importancia y especial trascendencia, y esta jornada creo que obedece a la preocupación y el interés que tiene nuestra universidad por el impacto. Para ello hemos creado además la Dirección de Impacto Social, y es una de las cuestiones que por su abstracción o por el hecho de que es un poco como el aire que respiramos, ¿no? A veces nos resulta difícil concretar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de impacto, ¿no? Evidentemente, las universidades siempre, desde su creación, han tenido ese impacto. Y la cuestión es cómo vamos centrando la cuestión que trascienda o que vaya más allá del ámbito académico, ¿no? El impacto académico es posiblemente en los últimos años pues, lo que más se ha estado midiendo desde la perspectiva de la bibliometría, en fin, las citas. Creo que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo que trasciende a la universidad, lo que se hace en la universidad, cómo se traduce y qué tipo de consecuencias y qué tipo de mejoras implica para la sociedad. Algo que es fácil de pensar tiene enormes retos y dificultades a la hora de intentar protocolizarlo, a la hora de intentar medirlo, a la hora de intentar definirlo con mayor precisión, ¿no? Empezamos a limitarlo solo al impacto de la investigación, hablamos del impacto de toda la actividad universitaria, el impacto de la divulgación, el impacto de la transferencia, en fin, que estamos ante cuestiones de calado y nos interesa mucho, lógicamente, como universidad, no solamente atender a la preocupación y a la medición del impacto, sino saber compartir con la sociedad exactamente de qué estamos hablando. Y aquí, por supuesto, ir de la mano con los agentes sociales y con los representantes institucionales y sociales es fundamental para poder conocer y medir el impacto de lo que hacemos en la universidad, ¿no? Sea exclusivamente limitado a la investigación y su posible aplicación a través de la transferencia, o algo mucho más abstracto, pero que es lo que siempre han hecho las universidades, el impacto a través de la formación y la enseñanza y su reporte directo en la sociedad, ¿no? Todas estas cuestiones nos preocupan sobremanera y nos interesan, y no solamente por nuestra vocación de atender al compromiso social de la universidad, de mejorar las condiciones de vida y de bienestar en la sociedad, sino también por el mero hecho, ¿no?, de tener una cercanía hacia el conocimiento como mero afán
independiente, el mero conocimiento y la mejora del conocimiento en todos sus ámbitos, qué tipo de traslación va a tener luego y qué tipo de reporte va a tener en la sociedad, ¿no? Esto es algo que nos interesa también, pero que lógicamente tiene unos retos enormes a la hora de llevarlo a acciones concretas. Por eso, como seguramente se explicará a lo largo de la mesa redonda, pues tenemos la intención modesta de empezar con pasos más pequeños, más tangibles, más fáciles de modelizar y más fáciles también de aportar ayuda y servicio a toda nuestra comunidad universitaria, pero no olvidemos que siempre va a ser necesario tener esta perspectiva de ir de la mano de la sociedad para saber y conocer el impacto que estamos teniendo. No lo podemos hacer a espaldas, la universidad no puede estar abstraída de los problemas y los retos y las necesidades sociales y, por lo tanto, en esa tensión que se produce entre la voluntad de una universidad de desarrollar el conocimiento por sí solo, ¿no?, y esa otra tendencia y exigencia por parte de la sociedad de tener una universidad que contribuya a resolver los problemas, siempre vamos a tener esa tensión importante, creo que en la que siempre ha estado ubicada toda política universitaria también, pero que a nosotros nos va a inspirar para ir desarrollando pequeñas acciones y pequeños pasos que vayan demostrando cómo sí que es posible ir avanzando en materia de impacto y demostrando que se pueden adoptar buenas prácticas, buenos ejemplos sobre qué tipo de investigación y qué tipo de acciones son las que van generando este impacto, ¿no? Bueno, creo que he hablado más de lo que me corresponde sin saber sobre la problemática y, por lo tanto, creo que es mejor que me calle ya. Bueno, para nosotros es un gran honor contar con dos personas del nivel de Irene y de Joan para que nos hablen de estas cuestiones. Entro en una contradicción performativa directamente porque, acto seguido, después de hablar, tengo que marcharme porque tengo una reunión con el alcalde de Donostia a las 2 menos cuarto y tengo que dejaros. Siento mucho no poder acompañaros, baina barkatu idazue, agendak agintzen dit, gutxienez espero dut oso probetxugarria izango dela gaurko bilera, eta eskerrik asko denoi etortzagatik, hemen zaudetenak eta baita ere jarraitzen duzuenak online bidez. Eskerrik asko. Mila esker, Mila esker, José R. Entendemos que con la agenda pues no podemos tener tu presencia, pero vamos a continuar con una mesa redonda que creo que va a ser de gran interés para el público que tenemos. Os hecho un poquito con eso, de curso. Bai. Badao, bai. Ari ginen bezala, dos palabras más en euskera. Ari ginen bezala, elkartu gera hemen, gizarteari egiten diogun hori nolabait definitzeko eta impact pathway marko horretan, ezagutza daukan ibilbide hori gizartean onura sorta horretik nola akademiatik kanpo doan ezagutza hori norbaiti helarzi barzaio, kanpoko eragile horiek ze jarrera hartze dute, eta zer ezberdin egiten duten horretan aldaketa horrek ze onura ekartzen du, eta hori litek impacto social. Y bueno, quisiera poner ya el foco en nuestros dos invitados de hoy. El primero, junto a mí, es Joan Subirats. Entre otras muchas cosas, es ministro de Universidades del Gobierno de España entre 2021 y 2023. Joan, catedrático, actualmente emérito de Ciencia Política, ha escrito a lo largo de su trayectoria cientos de artículos y sus trabajos más citados tienen como tema de estudio el análisis de políticas públicas. Recientemente ha escrito un artículo titulado La brecha entre el saber y hacer
y espero poder traer parte del contenido de ese artículo a esta mesa. Nuestra segunda invitada es Irene Ramos Bielba, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y científica titular del CSIC en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Su carrera investigadora la ha desarrollado en Estados Unidos, Australia, Alemania, Reino Unido y Dinamarca, siendo su principal línea de investigación la política científica, con el foco puesto en la colaboración entre la comunidad científica y los actores no académicos. Actualmente, Irene es vocal asesora en ANECA, la agencia que evalúa la calidad de nuestra investigación. Y vamos a tener tiempo para entrar en bastantes detalles. Entonces, quisiera, en una primera intervención, pedir la mayor brevedad que sea posible para construir el marco común en el que luego vamos a ir añadiendo trazos a este lienzo. Entonces, querría primero preguntar a Joan, en una sola frase, ¿a qué se refiere cuando habla del impacto social de la universidad? Bien, gracias primero a la invitación de la Universidad del País Vasco y a Hugo por digamos, permitirme participar en este debate que, como ya se ha comentado, creo que es importante por el momento de cambio de época que vivimos en general y por el cual también las universidades están atravesando y que evidentemente interviene también en este tema, ¿no? Una frase, digamos, para hablar de impacto. Bueno, podríamos decir que es el valor, ¿no? Y aquí incorporo ya la palabra valor, ¿no? Que ya tiene mucha discusión. El valor que generan las universidades para contribuir, pues, al desarrollo económico, la cohesión social, la cultura democrática, la resolución de grandes desafíos, pobreza, emergencia climática, exclusión social, a través de la actividad que hacen las universidades en formación, en investigación y en implicación de procesos de cambio y de transformación. Esta sería una forma, digamos, de plantearlo con toda la complejidad que tiene, y luego podríamos ya entrar más en detalles, ¿no? Por ejemplo, hay formas de medir esto. Esto ya es otro debate, ¿no? Y cómo podemos incorporarlo, ¿no? Pero esa idea de valor y de contribución a diversos campos, no solamente al campo económico, sino a la pluralidad de campos, creo que va por esa línea, ¿no? Muchas gracias, Joan. Igualmente, en una sola frase, Irene, ¿qué evalúa ANECA bajo el criterio de impacto social? Egunon, eskerrik asko. Muchas gracias por la invitación en nombre de ANECA, de su directora Pilar Paneque y del mío propio. Es un placer estar aquí con vosotros. Pues, ¿cómo evalúa ANECA el impacto social? Va muy en línea de lo que ha comentado Joan. Concretamente, desde la reforma de 2023 de esos años de investigación, donde se evalúan resultados, el impacto social de las aportaciones se entiende como los beneficios que aporta ese conocimiento científico más allá del ámbito académico. Esto tiene un peso de un 10% porque se entendió en esa reforma que era necesario un cambio progresivo, no traumático, respecto al modelo anterior, y además fue una reforma que se hizo con participación pública, y esta inclusión del impacto social fue mayoritariamente respaldada. Se valora mediante un abanico amplio de posibilidades, desde menciones o referencias en documentos no académicos o también en su reconocimiento y aplicación en esos entornos, ya sea en la industria, en la administración pública, en entornos sociales, pero también cuestiones que ya se han mencionado de contribución a las políticas públicas, a las soluciones a los problemas sociales, colaboración con entidades y organismos sociales en el mismo proceso de investigación o explotación de patentes. Estos criterios han quedado asentados en los últimos baremos recientemente publicados de 2025, y esta es la forma en la que se entiende ese impacto social dentro del programa de evaluación de 6 años de investigación. Vale.
Es que ricasco, me quedo con un par de palabras del momento. Estaríamos hablando de valor y que se crea más allá del ámbito académico. Vale. Joan, en su tiempo como ministro de Universidades, le oímos, creo que en más de una ocasión, subrayar la necesidad de orientar las universidades hacia el impacto social. ¿Cuál considera ha sido, o si prefiere, le gustaría hubiese sido, su legado como ministro de Universidades respecto a este tema? Bien, el decreto al que mencionaba Irene ya fue hecho, de hecho fue la última norma que se aprobó justo antes de que se acabara la legislatura. Pero aparte de esto, pues yo creo que en la ley, en la LOSU, por ejemplo, pues se abren una serie de elementos que van en esa línea. No se habla nunca de transferencia sin hablar de intercambio, por ejemplo, ¿no? Y la idea de intercambio es importante porque recuerda un poco la lógica freiriana de que los saberes no solamente están en la universidad, sino también fuera de la universidad, y que hay una lógica en la cual, digamos, aprendemos de lo que os sucede y nosotros somos capaces también de incorporar nuestra aportación. Esto se puede concretar de manera más específica en temas como ciencia abierta o ciencia ciudadana, ¿no?, que aparecen como conceptos explícitos en la ley y que de alguna manera forman parte del debate, porque es un debate que no solamente se plantea aquí, se está planteando en todo el mundo y específicamente en Europa, sobre la idea de cómo reforzar la lógica de transferencia, de intercambio, de impacto entre universidad y sociedad. Este sería un aspecto. Otro aspecto importante puede ser el de las microcredenciales, porque creo que también incorpora la idea de cómo puede contribuir la universidad a la formación a lo largo de la vida, independientemente de que las personas cumplan o no cumplan las condiciones para entrar en la universidad, ¿no? Porque las microcredenciales, como sabéis, incorporan la idea de que se pueda reconocer la experiencia profesional de las personas para entrar en las titulaciones universitarias a nivel de microcredencial, y eso permite una acumulación de títulos, ¿no?, que puedan llegar a construir una carrera de formación abierta, como dice la Unión Europea, entre los 16 y los 70 años sin ningún problema, cuando además sabemos que desde el punto de vista de perspectiva demográfica, el declive demográfico de la población a la cual hoy se dirige, ¿no?, o sea, del 1.300.000 o 400.000 estudiantes universitarios que hay en España, el 93% tiene menos de 30 años, ¿no? Por lo tanto, estamos muy concentrados en la franja, sobre todo de 18-23, y por los másteres en 23-30, ¿no? Y en cambio, la posibilidad de que las 50 universidades públicas situadas en 200 ciudades del país puedan contribuir con su capacidad docente a mejorar uno de los problemas que tenemos como país, que es el déficit formativo, sobre todo en personas a partir de los 45 o 50 años, es muy importante, y es una forma también de incorporar la idea de impacto, en este caso de la función docente de las universidades también, más allá de lo que tradicionalmente ha sido su campo más específico. El otro tema que también creo que es interesante, que también se pone de relieve al OSU y se ha puesto énfasis últimamente, son los temas de doctorados industriales, ¿no?, entendiendo que los doctorados industriales, a pesar del nombre, que es el nombre con el que se conocen, pueden ser doctorados que se planteen en un ayuntamiento. El Ayuntamiento de Barcelona tiene cada año 4 doctorados industriales, pueden ser doctorados que se hagan en Cruz Roja, en Cáritas. Es decir, que la idea de doctorado industrial quiere decir un doctorado cuya pregunta de investigación desde el minuto cero tiene una lógica de impacto y de transferencia, ¿no?, que por lo tanto se pueda plantear en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito de la industria, a pesar de que, repito, que ese es el título en el cual se menciona, ¿no? Y luego todo lo que sería la reorientación, ¿no?, de los incentivos de la labor universitaria hacia lógicas que ya están en marcha en Europa, ¿no?, y que antes Irene ha comentado, que creo que también marcan un poco la perspectiva de la LOSU si nos referimos a sus elementos innovadores, ¿no? Irene, desde ANECA por fin se evalúa, además del impacto académico,
la contribución que nuestra investigación ha tenido en términos de utilidad real de cara a la sociedad. ¿Hay, digamos, un objetivo detrás o cómo le gustaría que esto influyese en un futuro a corto y medio plazo en la actividad investigadora de la comunidad académica? ¿Se anticipa o se espera que esto resulte en cambios sobre qué investigación realizamos, cómo la llevamos a cabo? Sí, en este sentido creo que la primera reflexión es que estas reformas de la evaluación de la investigación forman parte de una tendencia internacional y global, reflejada, por ejemplo, en el contexto de COARA, de la Coalición para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, y, por tanto, va ligado más a un cambio cultural de trasfondo que va a favorecer un reconocimiento a mayor diversidad en la actividad investigadora. Y ya nos podemos estar refiriendo a perfiles, a tipos de carreras, a disciplinas, contextos, contenidos. Y, por otro lado, me gustaría indicar que incluso ya en el corto plazo estamos empezando a ver efectos de las reformas que ha llevado a cabo ANECA, tanto en la de sesenios de investigación como en los procesos de acreditación. Por ejemplo, en la de sesenios, el hecho de que se haya ampliado el tipo de aportaciones que los solicitantes, las personas solicitantes, pueden someter a evaluación, que se haya avanzado hacia una evaluación más cualitativa, apoyada en un uso responsable de los indicadores cualitativos. Hay un reconocimiento de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad con la creación de un ámbito de evaluación de un campo específico, o respeto a la diversidad lingüística, medidas para seguir avanzando en igualdad efectiva. Todo esto ya está teniendo un efecto directo en la forma en la que se abordan, tanto desde las personas solicitantes como desde los evaluadores, este tipo de procesos. Pero es que, a su vez, manteniendo la coherencia con los programas, también en la reforma del nuevo procedimiento y de criterios para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, basados en el marco normativo de la LOSU que desarrolló Joan en su mandato ministerial y el Real Decreto que lo regula de 2023, también ha supuesto una oportunidad para transformar este modelo, armonizarlo con esos estándares europeos y facilitar esa evaluación. Y lo que estamos viendo ya en este corto periodo de tiempo es que está resultando, por ejemplo, en mayor agilización. Hay una reducción de los tiempos de resolución de expedientes, que ahora ya se recogen en torno a unos 5 meses, más o menos, lo que supone una gran mejora respecto al proceso anterior. Pero también estamos viendo que produce mayor inclusión, porque no solamente se presentan solicitudes con esa diversidad de perfiles y de carreras, sino que se ha reducido la edad de los solicitantes y también hay más solicitudes de mujeres. Y dentro de estos procesos los candidatos pueden poner en valor esos méritos de transferencia e intercambio de conocimiento, ya sea a través de proyectos, de contratos, de resultados, y hacer un uso de una amplia variedad de posibles indicadores, incluidos también los de relevancia e impacto. Por otro lado, me gustaría mencionar que recientemente en ANECA hemos publicado un documento que impulsa una nueva aproximación conceptual y operativa a la transferencia e intercambio de conocimiento. Esto ha sido fruto de un trabajo analítico interno, pero también de un amplio proceso participativo de todos los agentes del ecosistema. Y lo que pretendemos es compartir esa reflexión y también que, de cara a futuro, esto que me preguntabas, cómo esperamos que incida, pretendemos que ayude a identificar y a clasificar esas actividades y que entre toda la comunidad podamos más fácilmente
ver qué tipo de actividades son las que queremos promover, las que queremos reconocer conjuntamente, las que queremos dar ese valor. Así que yo creo que todos estos procesos están contribuyendo a moldear la mirada sobre estas cuestiones y, por tanto, también la actividad investigadora y donde en esos procesos la utilidad social de esa actividad está cobrando cada vez más importancia y más reconocimiento. Gracias. Voy a aprovechar para salir un poco entonces del guión de preguntas que os había traído antes. Estamos hablando, ¿no?, de la transferencia del qué hacemos. Joan ha comentado antes, ¿no?, ha puesto un poco en el aire cómo medimos, ¿no?, esto del impacto social. Si estamos hablando, ¿no?, del más allá del qué hacemos en ese valor que creamos, así un poco improvisando, ¿qué tipo de herramientas podríamos tener para medir esto? ¿Puntos a mí? Empiezo. Sí, vale. Bueno, yo creo que estamos un poco atrapados en esta especie de trampa, valga la redundancia, de la medición a partir del primer cuartil, del segundo cuartil, del journal, del impacto, de las citas. Este es el esquema en el que estamos situados, que además está absolutamente copado por muy pocas editoriales. Hay 5 editoriales que se reparten, digamos, básicamente el mercado, con niveles, digamos, de retorno económico brutales, ¿no? El Sevier el año pasado tuvo un 40% de beneficio, por ejemplo, ¿no?, que es difícil que una empresa tenga un 40% de retorno, sobre una base, además, de que pagamos desde los fondos públicos, se paga la investigación, se paga para la publicación en muchos casos, ¿no?, y se paga incluso para el acceso abierto en otros casos, ¿no? Es decir, que tenemos un sistema muy viciado, ¿no?, y ese sistema es en el cual ha generado luego pues que surjan cada vez más revistas, incluso organizadas ya desde los propios grupos de investigación. Esto está pasando, revistas depredadoras que se les llama, ¿no?, etcétera, etcétera. Los datos apuntan, por ejemplo, que el año 2000 se publicó 1,1 millones de artículos científicos y el año pasado se publicaron 4 millones de artículos científicos en journals, ¿no? Es decir, que en 25 años se ha cuadruplicado el número de artículos científicos sin que haya grandes constancias de que el nivel de lectura y de impacto de estos artículos sea significativo. Funciona ese chiste de que dice que más de la mitad de los artículos científicos solamente los han leído los autores y el evaluador o los evaluadores respectivos, ¿no? Bueno, independientemente de que esto sea verdad o no, realmente el montaje es un montaje que lo mires por donde lo mires, no acaba de funcionar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hemos llegado aquí, ¿no? Esta sería la pregunta. Yo creo que tiene que ver con que al final resulta que se mide lo que es más fácil medible, ¿no? Entonces, toda la estructura de la nueva gestión pública, los más viejos del lugar se acordarán, ¿no?, pues trabajó mucho con la idea del Estado evaluador, ¿no?, y la idea de que se tenía que evaluar lo que se hacía y tal, y entonces, al final, pues a la hora de pensar en la forma de gobernar las universidades, pues también se pensó en términos de ranking, ¿no? Los rankings empezaron a aparecer, ¿no?, como un sistema para contrastar si una universidad es mejor que otra. Entonces, ¿cómo se trabajaba para hacer los rankings? Pues producción científica, capacidad de fondos, captación de fondos, quiero decir, empleabilidad, transferencia tecnológica. Aún hoy, si vais a mirar el informe que acaba de publicarse de CID, ¿no?, del grupo del Banco de Santander, que analiza el funcionamiento del sistema universitario, pues veréis que los elementos básicos, digamos, con los que se trabajan son de este tipo, y esto permite algo que es útil siempre, pero que no es lo único, que es la comparación entre universidades, entre departamentos, luego dentro de los departamentos, dentro de las áreas, quiero decir, los departamentos, los grupos de investigación, etcétera. La medición, es decir, buscar indicadores que nos permitan trabajar en cuasimercados, en financiación por resultados, ¿no? Es decir, todo ese sistema que permita un sistema de comparaciones simples y fáciles
aunque no capten el conjunto del valor público generado, ¿no? Sino que captan una parte de ese valor público, ¿no? Pero que en cambio funcionan de manera más rápida y que permite, como decía antes, al final lo importante es lo que se puede medir, aunque dejes de preguntarte si lo que mides es realmente lo único importante. No sé si me explico, ¿no? Es decir, acabas midiendo una cosa porque es más fácil medirlo, a pesar de que sepas que lo que mides no es todo lo importante que debería ser, ¿no? Yo creo que estamos un poco en esta situación, que no es nueva, porque llevamos muchos años que lo sabemos, pero ha ido decantando cada vez más, ¿no?, la convicción de que conviene cambiarlo. Es evidente que viene también de un ámbito, que es el de las ciencias duras, por simplificar, en el que ese tipo de comparaciones es más fácil de establecer y el nivel, digamos, de funcionamiento de la comunidad tiene establecidos esos parámetros como parámetros fiables. Cuando se traslada esto al ámbito de las ciencias sociales o de humanidades, es cada vez más complicado. Yo creo que estamos un poco en esta situación y es lo que, de alguna manera, estamos viendo, ¿no?, que cuando hablamos de valor, y vuelvo a la primera frase que he mencionado, cuando hablamos de valor hemos de empezar a ser más capaces de incorporar más dimensiones del valor, ¿no?, para poder realmente poder trabajar con criterios que tengan en cuenta la complejidad tanto del exterior como del interior de la universidad, ¿no? Creo que un poco estamos ahí. Sí, tu respuesta me recuerda, no sé si sabéis el chiste, hay un chiste de un borracho y una farola y unas llaves, ¿os suena? Sí, no a todo el mundo, sí, hace falta contarlo, ¿no? Explícalo. Por cierto, este es un chiste que en una reunión de estas que estamos teniendo entre agentes que trabajamos el impacto social, lo contó una catedrática de economía muy conocida. Entonces está un borracho, agarra una farola y se le acerca y le dice: ¿qué haces aquí? No, estoy buscando unas llaves que se me han perdido. Y dice: pero ¿se te han caído aquí las llaves debajo de la farola? Dice: no, pero aquí es el único sitio que puedo ver algo, entonces por eso estoy buscándolas aquí, porque por ahí fuera está muy oscuro, entonces no las voy a encontrar. ¿No? Entonces, un poco con lo de qué medimos, ¿no? Si lo que importa o lo que podemos medir, ¿no? Es que estaba diciendo Joan ahora mismo, que hay esa dificultad de en este ámbito que queda todavía por definir un poco qué es lo que es el impacto social y si tenemos medidas cuantitativas o solo cualitativas y la necesidad de involucrar a estos agentes externos, ¿no?, que de cierta forma representen a la sociedad para poder saber si a esa sociedad considera que lo que hemos hecho le aporta, ¿no? Estamos todavía como que nos quedamos alrededor de la farola muchas veces. Pero yo insisto entonces, y ahora pues le pregunto a Irene, ¿merece que nos limitemos a buscar evidencias en torno a la farola? Y si no, ¿qué herramientas tenemos que activar que no estén activadas todavía para iluminar eso que está más allá y para poder medir esa contribución que hemos hecho al bienestar de la sociedad, ¿no? Si eso es lo que realmente importa? ¿Qué camino nos queda, ¿no? Teniendo... Sí, pues efectivamente estos debates vienen de largo y cuando miras a la literatura, lo que sí se ha ido estableciendo es una serie de consensos en torno a la dificultad inherente que tiene la captación del impacto social. Hay consenso en torno a tres elementos básicos. Uno es el de la atribución, qué exactamente genera qué, cómo estableces esa conexión, esa trazabilidad, teniendo en cuenta que los procesos son mucho más complejos, hay recombinación de conocimiento, hay investigación básica y fundamental. El segundo sería los lapsos de tiempo que muchas veces son necesarios para que eso fructifique o se materialice de alguna manera, y también la importancia del contexto, que va a variar mucho en las formas que adquiere. De tal manera que, en parte, como reacción a esta dificultad,
han surgido todos estos procesos de reforma y me gustaría referirme a uno que ha venido impulsado desde la propia Comisión Europea, que es la política de valorización social del conocimiento, esta idea del foco en el valor social. Y aquí lo que se resalta frente a la visión más centrada en el impacto es que los resultados científicos no tienen un valor intrínseco per se, sino que lo que habría en lo que habría que fijarse sería más bien en cómo esos valores, esos actores no académicos hacen uso de ese conocimiento. Ese conocimiento lo llevan a sus propios contextos de aplicación, les sirve, lo absorben, adquiere un significado para ellos. Y por eso va a ser diferente según el actor al que nos estemos refiriendo, en el momento al que nos estemos refiriendo o el contexto. Por tanto, estos procesos van a ser multifactoriales, dimensionales, multinivel, y se van a producir a lo largo de todo el proceso de investigación, a lo largo de todo el ciclo, lejos de una visión lineal de los mismos. Entonces, esta noción de valor social llama necesariamente a una aproximación que hace más equilibrio entre el cualitativo y cuantitativo. Va a ser necesario especificar la singularidad vía narración justificativa, pero a su vez se va a poder utilizar otra gama mucho más amplia y más diversa que las métricas tradicionales. Tendremos que acudir a otra serie de referencias y de evidencias que pueden apoyar cómo se ha generado ese valor para esos actores no académicos en particular. Sí, eso, aunque en principio hoy no íbamos a contar detalles de las iniciativas que tenemos desde la dirección, pero bueno, voy a enlazar con esto, y ya que nuestro rector lo ha mencionado antes, por ejemplo, una cosa que queremos poner en marcha desde HU es un repositorio en el que se recoge el impacto social de la investigación que estamos desarrollando en esta universidad, o más bien, he dicho mal, que estamos desarrollando, que se ha desarrollado, porque está el factor de tiempo que ha mencionado Irene. Hace falta un tiempo para que haya un impacto muchas veces, aunque a veces pueda ocurrir antes. Y ahí va a ser clave esa perspectiva del agente externo, de ser representante de la sociedad, de qué visión tiene de que realmente estamos teniendo ese impacto o no. Y ahora voy a hacer no sé si decir un paréntesis, una pregunta que pensaba plantearos más adelante, la voy a adelantar. Y es el por qué y para qué investigamos. Entonces, con esto, ¿no? el modelo tradicional, según que literatura lea una, nos dice que la motivación principal de la comunidad científica, ¿no? Cuando investigamos, es la curiosidad, ¿no? Investigamos porque somos curiosos, curiosas, y queremos descubrir cosas nuevas independiente de que tengan un valor o no. Sin embargo, ahora, una visión más moderna se está poniendo mucho énfasis en el impacto social, es decir, se acentúa que quienes trabajamos en la generación de conocimiento lo hacemos o lo tengamos que hacer para generar una contribución a nuestra comunidad, sea más local o global, pero claramente más allá de la academia. Entonces, ahora la pregunta es, teniendo estas dos visiones, estos dos planteamientos de por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿se pueden reconciliar ambos modelos? Además de que investigamos porque disfrutamos de hacerlo, ¿podemos hacer lo que sirva para nuestra sociedad? ¿Lo veis posible? ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, claro, mi trayectoria, digamos, personal en la investigación y académica en la investigación ha sido siempre pensando en cosas que al mismo tiempo me interesen, digamos, discutir y investigar, y al mismo tiempo, por mi
por mi formación y por mi trayectoria, pues ha sido siempre con el interés de que tuviera un impacto y fuera más allá de la estricta publicación, ¿no? Pero, digamos, también es cierto que no he vivido los tiempos más recientes en los cuales, digamos, las dinámicas, digamos, de la propia, digamos, carrera y trayectoria académica exigían mucho más intensamente que antes esas publicaciones, esa especie de elementos de publicaciones en sitios muy específicos, ¿no? Yo sé que me consta que ahora ANECA, por ejemplo, una de las cosas que ha incorporado en alguno de los impresos donde tienes que presentar es la pregunta de cuál es tu campo de investigación. Y me comentaba gente de ANECA que me decía que ya hay gente que llama y dice, ¿qué quiere decir esta pregunta? Bueno, pues no sé, ¿a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu campo de investigación? Yo me dedico a lo que puedo publicar, ¿no? Bueno, esa es una contradicción que ya nos muestra, digamos, una deformación del proceso, ¿no? Es decir, tú ya no te dedicas a al campo de investigación que te interesa por el objeto, por el contenido, sino que buscas aquellos elementos, ¿no? Es decir, se genera lo que se llama, en términos más técnicos, el efecto túnel, ¿no? Al final solamente vas a intentar, digamos, trabajar en aquello que veas que es más fácil de colocar en un determinado journal que tiene más impacto o lo que sea, ¿no? Entonces se pierde un poco esa lógica. Yo creo que la idea de que hay una contradicción entre el interés científico, la curiosidad, la voluntad de aprender, de conocer más, de llegar a tener resultados de tu investigación, con el hecho de que esto no tiene por qué ser, digamos, útil o no pueda generar un valor. Útil sería simplificador, ¿no? Pueda generar un valor desde el punto de vista social. Yo creo que no tenemos por qué aceptar esa contradicción, ¿no? Creo que es perfectamente posible, como antes decía Irene, si incorporamos los lapsos temporales, etcétera, etcétera, que se pueden plantear, incorporar esa idea. Lo que sí que es verdad es que es más complicado, ¿no?, de generar parámetros digamos, que sean generalmente aceptados para que esto pase, y esto es más exigente desde el punto de vista de análisis de cómo incorporar esos elementos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea está incorporando uno de los elementos posibles, que son las policy citations, por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de ver cuáles son los impactos que tiene la investigación solamente en los journals, vamos a ver hasta qué punto esa investigación tiene impacto en las políticas públicas, ¿no?, en las nuevas dinámicas, y qué artículos se citan o qué trabajos de investigación se citan en este tipo de literatura, ¿no? Normalmente los cambios normativos o los cambios de políticas incorporan siempre una introducción donde se dice cuál es el escenario en el cual se está trabajando, qué elementos, ¿no? Y allí se incorporan una serie de textos. Podríamos buscar, pues, hasta qué punto las entidades sin ánimo de lucro, las ONGs, en el campo del tercer sector, cuando hacen sus planteamientos de defensa de sus posiciones ante las administraciones públicas o en la búsqueda de más consenso social, utilizan determinados conocimientos que existen, ¿no?, que han sido trabajados y que les sirven como argumentos, porque al final el ámbito de las decisiones públicas es un ámbito en el cual se trabaja con evidencias, pero también con argumentos. O sea, la mezcla, lo que está detrás de una decisión pública es una mezcla de evidencias, de argumentos y capacidad de persuasión. Entonces, las evidencias son muy significativas, pero eso no reduce. Es decir, hay una frase de Kissinger, no me gusta la persona a la que cito, pero la frase es muy inteligente. Decía Kissinger, una conclusión no es una decisión. Fijémonos, ¿no? Una conclusión puede ser una conclusión de un estudio científico sobre cualquier cosa, sobre las causas de la desigualdad. Pero al tomar una decisión en el ámbito de las políticas públicas, tienes que incorporar otros elementos que no son específicamente los que el investigador ha hecho al analizar esa problemática. Porque tienes que pensar también, normalmente la investigación se hace en relación al pasado, la decisión se toma en relación al futuro,
no incorporas a los stakeholders, a los implicados en el proceso, tendrás que incorporar para ver qué costes y beneficios genera esa investigación, esa aplicación de la investigación en ese campo. Tendrás que ver cuál es el timing, ¿no? El timing en el cual se aplica, ¿no? Porque a veces este timing no se tiene en cuenta. Es decir, que hay un conjunto de elementos que van más allá. Es decir, si fuera tan sencillo que en democracia la verdad científica es la verdad democrática, pues ya está, ¿no? Los investigadores tomarían decisiones. Pero no es esta la situación de la esfera democrática. La esfera democrática incorpora elementos de evidencias generados por los científicos, pero incorpora otros elementos. Y esa traslación entre verdad científica y consenso democrático a la hora de tomar decisiones no es automática. Por lo tanto, ¿eso quiere decir que podemos seguir justificando cualquier decisión? No, eso es otro tema. Es decir, hay un problema en el ámbito científico, pero también hay un problema en el ámbito político. Los dos espacios tienen problemas, unos por no entender, digamos, o no acabar de incorporar en sus análisis la complejidad que implica las decisiones en el ámbito político, por no tener en cuenta en muchos casos el valor que incorpora ese análisis en su toma de decisiones. Por lo tanto, aquí hay un campo a trabajar. O sea, no es un campo automático, es un campo a trabajar, y ahí, digamos, hay muchos trabajos sobre lo que llaman el brokerage, ¿no? La intermediación en el ámbito entre ciencia y decisión, ¿no? El papel, digamos, de esa lógica de interacción y cómo se puede trabajar, y ahí incluso podemos hablar también, si queréis, de instrumentos que podemos incorporar en esa dinámica para conseguir mejorar esa relación entre saber y hacer, ¿no? Sí, en esto del análisis de los comportamientos de los académicos y sus motivaciones a las que te referías, confluyen análisis desde la psicología de las organizaciones, economía de la ciencia, sociología de la ciencia. Y sí se distingue estos dos grandes grupos de motivaciones intrínsecas, que sería por la satisfacción que produce en sí misma, inherente a la propia actividad, que sería ese reto intelectual, frente a las otras de carácter extrínseco que hacen más referencia a lo que puede producirse. Y aquí entrarían desde aquellas recompensas más de tipo económico, un salario, por ejemplo, aquellas otras más relacionadas con el prestigio, la reputación o el estatus frente a la comunidad. Y una diferencia importante entre unas y otras es que sobre las intrínsecas se puede actuar solo de manera indirecta, pues por ejemplo facilitando más autonomía o más competencias a los individuos en su actividad. Pero por las intrínsecas sí se puede actuar, regular y desde el ámbito público e institucional, pues por ejemplo vía recompensas, vía evaluación o progresión en la carrera. Y las motivaciones prosociales hay quien las sitúa en un continuo entre las intrínsecas y las extrínsecas, porque responderían a una lógica híbrida, serían multifacéticas y combinarían elementos de unas y otras. Y esto lo haría más complejo, porque interactuaría con unas y con otras, pero a su vez, como sí que tiene ese componente también desde lo extrínseco, se ha visto que es sensible a distintos tipos de actuaciones. Por ejemplo, si se reconocen
en los procesos de evaluación, de valoración de esa actividad, pero también puede ser erosionada si se pone el énfasis precisamente en métricas de productividad a las que hacía referencia Joan, o a los retornos más al ámbito privado. Es decir, se puede estimular y puede reforzarse si los investigadores observan que tiene un reconocimiento específico, que se identifica quiénes son esos beneficiarios y, por tanto, a través de los incentivos formales puede ser una vía de actuación para reforzar esa motivación prosocial, porque tiene también estos componentes sobre los que se puede intervenir. Me habéis abierto dos preguntas que cada una se va por una rama distinta que querría haceros ahora. Y voy a empezar con la que no estaba en el guión. Joan, cuando has hablado del Policy Citations, me ha venido en mente dos cosas. Una que viene por aquí y otra que viene por allí. La primera es en la teoría del cambio, ¿no? Tenemos este modelo lineal simplificado de que lo que hacemos, ¿no? A base de ciertos inputs, ¿no? De recursos de personal, know-how, económicos, hacemos unas actividades y con eso producimos un output, ¿no? Que es la publicación, ¿no? Esa creación de conocimiento nuevo. Pero claro, luego eso, ¿hasta qué punto se traslada, ¿no? En esa teoría del cambio luego lo siguiente vendría el outcome y los impacts, ¿no? Se traslada en cambios, ¿no? en mejoras en el bienestar, deja de estar tanto bajo nuestra influencia o bajo nuestro control, ¿no? Bajo nuestro control está lo que hacemos y bajo nuestra influencia pueden estar esos outcomes, ¿no? Pero el impacto es algo que, ¿no? Esta parte de conocimiento viene de Igor Campillo de Euskampus. Es algo que como investigadores no podemos controlar que un político incluya o no, o tenga, no solo que incluya, sino que tenga en cuenta ese conocimiento que hemos generado, ¿no? Y de ahí me viene una intervención de una charla hace una semana de Iñaki Antigüedad también. Si lo que hemos generado podría ser aplicable en policy, pero por lo que sea no se aplica, y no es porque no lo hayamos generado bien, sino porque hay lo que decías tú, ¿no? Que en la política hay cosas para hacer. Como investigador, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿o qué debiéramos hacer para que realmente el conocimiento que hemos creado tenga más posibilidades de ser usado? ¿Es nuestra responsabilidad? ¿No la es? Pero el único, digamos, los políticos no deciden solamente en base a sus únicos criterios ni en base solamente a criterios científicos. Su planteamiento es un planteamiento normalmente el interés que tienen es de mantener su legitimidad. Hay una frase de Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea de Luxemburgo, que decía: los políticos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar elecciones si hacemos lo que tenemos que hacer. Que es muy cínica como frase. Pero te está poniendo, digamos, el énfasis en la complejidad del proceso decisional y de las dificultades que tiene el a veces hacer lo que deberías hacer. No quiero hacer de catedrático de ciencia política, pero Maquiavelo, en El Príncipe, decía que el príncipe que quiere transformar la realidad tiene un gran problema, porque las decisiones que van a transformar esa realidad y que él piensa con digamos, de buen criterio, que van a mejorar las condiciones de vida de una serie de personas, afectan negativamente a otras. Las personas que se sienten afectadas negativamente por esa decisión van a actuar muy rápidamente en contra de esa decisión. Y en cambio, los que van a verse beneficiados por esa decisión aún no saben que van a ser beneficiados por esa decisión. Por lo tanto, el nivel, digamos, de movilización contra la transformación es mucho más intenso que aquellos que pueden ser beneficiados por eso, ¿no? Si lo ponemos en términos de políticas ambientales, esto es evidente, ¿no? O sea, cuando se publicó el primer informe del Club de Roma
que se llamaba Los límites del crecimiento. No sé si os acordáis. 1972. 1972. ¿No? De 1972 hasta la COP30 de Brasil de este año, ¿evidencias han faltado? ¿No? Cuando hablamos de ciencia ciudadana deberíamos hablar inmediatamente de ciencia posnormal y deberíamos ver cómo desde el ámbito de las ciencias ambientales hace tiempo que ya se puso de relieve que no es un problema de generar evidencias, es un problema de que la gente cambie sus conductas. Y a lo mejor sería importante que la gente participara en la definición del problema, porque así a lo mejor luego implementarían mejor ¿no? Podrían aceptar la implementación de las decisiones, porque si no han participado en la definición del problema, dice, mira, se les ha inventado otra cosa ahora, que el diésel no funciona. Pues cuando me compré el coche, me dijeron que era el mejor coche que podía comprar, que era el que duraba más, el que menos se estropeaba y tal, y ahora resulta que es el demonio ¿no? del medio ambiente, ¿no? Pues no sé, a lo mejor no se han equivocado ellos, ¿no? Porque luego, como decía mi padre, luego descubrieran otra cosa, ¿no? y ya está, ¿no? Bueno, pues lo que estoy diciendo en términos muy simples, ¿no? Es que, digamos, lo que al final funciona como elemento desencadenante de las decisiones en muchos casos es la capacidad de mantener, alguien diría en términos simples, el poder, en términos más complejos, porque puede ser que ese mantenimiento del poder se haga con buenas razones, ¿no? Mantener la legitimidad de esa acción. Y ahí es donde tomas decisiones. A veces ocurre lo que en políticas públicas llamamos ventanas de oportunidad. Y resulta que hay una crisis determinada y en aquel momento es muy importante contar con una definición de problema y con una posibilidad de cambio, porque ahí en aquel momento se necesita una respuesta rápida. Y lo que hubiera tardado mucho tiempo en producirse, resulta que se produce en muy poco lapso de tiempo, porque hay una ventana de oportunidad política. Por lo tanto, digamos, la complejidad del espacio político no es, digamos, simplificable con la rotundidad de las evidencias científicas, ¿no? Y esa articulación se necesita plantear. Hace muchos años que me vinieron a ver un grupo de médicos que estaban luchando para acabar con el tabaquismo o el uso del tabaco ahora estaríamos, hace unos años, aquí estaríamos fumando, ¿no? Pues estaríamos fumando en clase, en el metro, en el restaurante, ¿no? Y decían, hombre, podríamos intentar, ¿no? Y me preguntaron, ¿cómo podemos conseguir que esto pase, ¿no? A mí y a mucha otra gente, ¿eh? Y se creó un comité, digamos, de asesoramiento del Comité Nacional contra el Tabaquismo para hacer una campaña que generara una dinámica que hiciera que aquellos señores que tenían que tomar la decisión que se fumaban un puro en las Cortes, porque habéis visto imágenes de las Cortes fumando puros, decidieran, ¿no?, acabar con el tabaco. Las evidencias científicas eran inapelables. Eso, digamos, yo creo que tenemos que tener en cuenta esa complejidad para evitar simplemente decir, ¿no?, considerar que los políticos pasan de todo y hacen lo que les da la gana, que en parte es cierto, y los políticos considerar que los científicos les preocupa solamente publicar en los journals y que no tienen ningún interés en transformar la realidad, porque para ellos lo importante, ¿no?, es seguir con sus rollos, ¿no? Es que ricasco, Joan. Luego vamos a volver al tema de ciencia y política, pero antes quería volver a lo que me había surgido con la última intervención de Irene, cuando estaba hablando de los incentivos o de los condicionantes extrínsecos. Y es que, ¿no?, ahora tenemos este debate, pero bueno, también lo vemos en los proyectos europeos, ¿no?, que se nos exige, ¿no?, y que nuestra investigación trascienda más allá del ámbito académico. Pero, sin embargo, parecería que los procesos de evaluación o la promoción profesional, por ejemplo, cuando vas a postularte para una plaza más allá, que tu investigación haya creado un cambio inmenso en tu territorio, no que yo sepa, no entra en ninguna casilla.
Y bueno, entonces, a día de hoy, esa evaluación depende casi exclusivamente, no sé si decir el 90%, de lo que es el impacto académico, de la excelencia académica. Entonces, mi pregunta a Irene es ¿a qué crees que se debe esto o qué es lo que nos queda por hacer desde las propias instituciones, desde la universidad, desde la agencia de evaluación, ministerio o otros sitios, para corregir esta disociación entre lo que parece que se nos pide a día de hoy y lo que parece que se valora al personal investigador? Bien, bueno, primero indicar que en las reformas últimas que ha impulsado ANECA y a las que ya me he referido, tanto del procedimiento y los indicadores para las acreditaciones a cuerpos docentes universitarios, como en el propio sesión de investigación, esto ha cambiado. Así, y ya no se centra única y exclusivamente en ese impacto académico. De hecho, en sesenios la parte de impacto científico computa como un 60%, pero se han incorporado también otras cuestiones, aparte del impacto social, la ciencia abierta, que también está relacionada y supone otra novedad. Pero por encima de todo ello queda bien recogido también a través del BOE que el énfasis está puesto en la calidad de esas aportaciones. Y, de nuevo, esto va unido a esos cambios que hablábamos de presentar una narración y unos indicios mucho más amplios. De hecho, en las propias convocatorias se recoge en un apéndice todo un abanico de posibles métricas, fuentes, dimensiones que pueden usarse para avalar esto. Y algo similar ocurre en acreditación, manteniendo esa coherencia entre los programas. Se valora la actividad investigadora de transferencia e intercambio de conocimiento, la actividad docente y el liderazgo. Son esos tres grandes bloques. Lo que sí estoy de acuerdo es que todavía queda margen para armonizar y establecer más coherencia dentro de todo el ecosistema de universidades, ciencia e innovación. Y en ese sentido me gustaría mencionar el trabajo que venimos desarrollando dentro del capítulo nacional de COARA, que colidera ANECA junto con otras instituciones, CRUE, CSIC y el Instituto de Salud Carlos III. Ahí congrega a 80 instituciones muy diversas de todo el ecosistema, desde universidades, centros de investigación, fundaciones, asociaciones, etcétera. Y todas ellas participan de este proceso. El primer resultado que hemos obtenido se ha publicado en julio de este año, de 2025, y es un informe que recoge hasta 60 iniciativas que ya se han puesto en marcha por parte de estas instituciones y que vienen a demostrar que internamente en sus procesos de evaluación están avanzando hacia evaluación más cualitativa, orientados hacia esa ciencia abierta, probándolos a través de ejercicios pilotos y introducción de nuevas metodologías que ponen el énfasis en esa interdisciplinariedad y en ese impacto. Y, por tanto, sí que están emergiendo nuevas buenas prácticas que pueden servir de inspiración para otros agentes. A su vez, claro, esto también pone de relieve que todavía hay importantes limitaciones. Para empezar, desde resistencia cultural al cambio, pero también faltan infraestructuras de datos sólidas o seguimos teniendo, ha estado mucho tiempo con nosotros y, por tanto, seguimos teniendo también dependencia de esas métricas tradicionales. Y, desde luego, hay una gobernanza fragmentada y se necesita todavía mucha formación de evaluadores, mucha toma de conciencia y hacer más pedagogía entre la comunidad. Pero creo que estamos avanzando en el camino correcto.
Es que ricasco. Irene, enlazando un poco, ¿no?, con esto que acabas de decir de la formación de evaluadores, bueno, una de las razones que estamos haciendo esta jornada o esta mesa redonda hoy es porque nos parece que necesitamos llegar a consensos o a una conceptualización común de este término, ¿no? Porque incluso en el documento que mencionabas antes de transferencia de ANECA, ¿no?, si uno va ahí y mira la sección de impacto social, cuando yo fui a verla, pues veía que en vez de darme una respuesta, pues aparecía textualmente. No existe una definición consensuada del impacto social de la investigación, o su conceptualización todavía requiere un esfuerzo continuado, ¿no? Es lo que dice el documento. Y luego vemos que en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, con su Research Excellence Framework, el REF, que puede seguramente tener ese camino, sus errores o sus cosas por corregir, pero sabemos que desde hace ya 3 lustros están ahí con una definición clara de qué es impacto social, e incluso la financiación que reciben las investigaciones del Reino Unido depende directamente de ese ejercicio y de esa definición. Y ahora entonces la pregunta va a ir a Joan. ¿Qué necesitaríamos o qué pasos anticipas que se van a dar o qué se podría o qué habría que proponer que ocurriese para que tengamos en este tema, en este concepto, algo que toda la comunidad tenga, por un lado, claro lo que es, que haya ese consenso y que podamos, y que sea operativo para saber todos en qué marco estamos trabajando, cuando trabajamos? Yo creo que, digamos, ahora mientras ibas preguntando, iba pensando lo difícil que es pensar en términos de expectativas esperanzadoras para la democracia. Por lo tanto, yendo hacia atrás, ¿no?, pensar en términos de expectativas positivas para la evaluación de impacto, pues me resulta complicado porque, digamos, me resulta incluso difícil el paisaje más mayor, ¿no? Pero siendo optimistas, yo creo que es un proceso también de aprendizaje en el cual tenemos que situarnos, ¿no? Y de incorporación de valor desde el punto de vista también de las propias dinámicas de financiación de las públicas de las universidades. Yo creo que al final, ¿no?, ahora hay un gran problema que tenemos planteado en España de manera mucho más general, que es la relación entre universidades públicas y universidades privadas, el cambio de sistema que se está produciendo. Nos quejamos desde las universidades públicas con razón de los déficits de financiación, que son evidentes si lo tomamos a nivel comparado. Y por lo tanto, digamos, hay una cantidad de problemas que tienen que ver también con lo que decía antes, con la capacidad de que las universidades consigan aliados sociales de todo tipo, económicos, sociales, culturales, que refuercen su posición desde el punto de vista de debate general sobre qué es significativo y qué es importante financiar desde el ámbito público. Es decir, si la universidad va sola a pedir más financiación, lo va a hacer de manera más débil que si va bien acompañada. E ir bien acompañada a la hora de pedir financiación quiere decir generar aliados. Y la generación de aliados se consigue buscando elementos de valor conjunto entre actores sociales y universidad a la hora de pensar en términos de financiación. Porque las universidades privadas no tienen este problema, porque están, digamos, trabajando con la lógica de extraer valor de sus matrículas y punto. No tienen la preocupación, digamos, inmediata de generar impacto social, porque tienen otra lógica de funcionamiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, es muy importante para las universidades privadas que el tipo de personas que van a las universidades privadas generen networking potencial para sus alumnos, ¿no? Por lo tanto, estás pagando casi más presencia en LinkedIn, por así decirlo. Y por lo tanto es más importante para ellos esto que el considerar que el valor, digamos, social de la investigación de las universidades sea significativo, ¿no? Es decir, ahí yo creo que tenemos que entender que no estamos hablando de un cambio de paradigma desde el punto de vista de lo que sería
significativo académicamente o desde el punto de vista de la ciencia. Estamos hablando desde el punto de vista democrático. O sea, este es el punto. Es decir, no hay un problema solamente científico en este tema, hay un problema también de carácter político. Es decir, porque si las políticas públicas que hacen los gobiernos no son más efectivas, el déficit de legitimidad democrática aumenta. O sea, democracia no es votar solamente cada 4 años, es conseguir que cambien las condiciones de vida de las personas de manera favorable. Porque la democracia habla de dignidad, de igualdad, de equidad, ¿no? Y no solamente de votar cada 4 años. Por lo tanto, el déficit de legitimidad que se da ahora en términos democráticos tiene que ver también con la capacidad de impacto de las políticas. Y pensar que desde el punto de vista analítico, científico, podamos incorporar, añadir valor a esas políticas para que consigan más impacto es algo que es significativo, no desde el punto de vista de la comunidad universitaria, desde el punto de vista general. Por lo tanto, no es un problema específico de la universidad. Lo tenemos que entender como un problema social y democrático. Este es el punto en el cual yo quisiera insistir. Y completamente de acuerdo. Entonces, ¿no? Teniendo eso claro, ¿no? Y que es necesario esa, llamémosla, interacción productiva, ¿no? Entre el agente académico y el stakeholder, ¿no? Yendo un poco ya a pensar en el stakeholder como algo bastante global, que no es la visión clásica solo, ¿no? Es cualquier colectivo de nuestra sociedad que se pueda beneficiar ¿no? de unas evidencias que se han generado. Para que estos stakeholders se conviertan en aliados sociales de la universidad, ¿no? Primero necesitamos que sean receptivos a las evidencias que se generan, al ámbito académico. Y voy a preguntar a Irene primero ahora, ¿cómo se consigue, ¿no? O sea, vale, tenemos claro que es un objetivo, esa interacción productiva, esos aliados. ¿Cómo conseguimos que los stakeholders sean receptivos y en la arquitectura que tenemos a día de hoy, más allá de lo que son nuestras campus o facultades, ¿qué eslabones faltarían o qué tenemos que hacer las y los investigadores para llegar a esos stakeholders que podríamos hacer? Uh-huh. Bien, en torno a esto creo que es importante, si echamos la mirada atrás, cómo se ha producido una evolución en la concepción misma de la actividad científica, que ya no aparece circunscrita, constreñida estrictamente solo a lo académico, sino que se ha venido cada vez entendiendo más como una actividad colectiva y socialmente distribuida. Esas fronteras se han hecho mucho más permeables, mucho más porosas y, por tanto, se va a basar en toda una red de colaboración con esos actores del entorno no académico. Y aquí estamos refiriéndonos a una amplitud de posibles generadores y productores de conocimiento, pero también difusores y también usuarios. Es decir, que lo que enfatiza esto sería que su rol no solamente es puramente receptivo o pasivo, sino que forman parte de todos esos procesos, incluso también en la definición de los problemas de investigación y en los procesos de co-creación, no solamente como usuarios finales. Y desde luego que creo que sí hay margen de actuación, principalmente desde los ámbitos públicos e institucionales, en seguir alimentando, seguir fomentando esta participación. Y ahí podemos pensar desde incentivos específicos, ya sean premios o reconocimientos, hasta programas de financiación que buscan fomentar investigación conjunta, investigación participativa, investigación orientada a fines sociales,
pero también con la creación de espacios para la experimentación vía plataformas, laboratorios, observatorios donde se puedan poner en conexión o, por ejemplo, profesionalizando las estructuras de intermediación o simplificando los procedimientos. Ya he hecho mención también desde el ámbito de la evaluación, hacer un mayor reconocimiento a todas esas contribuciones que hacen los investigadores. Y también ha salido que desde el ámbito público, haciendo uso de esas contribuciones del ámbito científico, también se puede reforzar el valor práctico que ello puede tener. O sea, que entiendo que todavía queda mucho margen para seguir alimentándolo. Sí. Vale. Avanzando un poco más en esto mismo, ¿no? Estamos viendo esa necesidad de integrar a los stakeholders desde el principio, en la co-creación, en la definición de los problemas. Luego, a la hora de hacer esa transferencia, obviamente es necesario y lo podemos enriquecer con la intermediación. Pero si, por ejemplo, miramos el modelo británico del ejercicio REF, lo que es la evaluación de si la academia ha tenido un impacto social, en vez de contar con la propia sociedad para que haga esa evaluación, lo hace la institución académica. ¿No? Y esto puede ser una de las cosas que yo, por ejemplo, criticaría de ese modelo. ¿Os parece, ¿no?, que tendríamos que involucrar o no a la sociedad en esa evaluación de realmente lo que hacemos tiene un impacto social? ¿Y cómo podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué debiéramos hacer para que no sea un por el pueblo pero sin el pueblo una vez más? Yo creo que si miramos los últimos tiempos, ha habido un cambio también en ese sentido. ANECA, en este sentido, yo creo que refleja ese cambio, pero hay cambios que van un poco por esa línea, que creo que siguen un poco la senda europea, ¿no? Por ejemplo, se ha creado una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en Moncloa, que no existía, ¿no? Y, digamos, podemos discutir si la mejor manera de crearla era esta o no, etcétera, etcétera, pero ahora hay, digamos, 22 expertos en los 22 ministerios que teóricamente trabajan para reforzar la relación entre policy y science, ¿no? Hay desde hace años una oficina C en el Congreso de los Diputados, que es una oficina de ciencia, que está a disposición de los congresistas. Otra cosa es que los congresistas tengan otros intereses últimamente, ¿no? Pero, digamos, eso existe. La CECIT hace convocatorias de proyectos de investigación vinculados a temas de ciencia ciudadana y temas de... El CSIC ha creado una línea de trabajo específicamente relacionada entre CSIC y Policy, ¿no? Por lo tanto, digamos, es verdad que en Gran Bretaña, en el Reino Unido, llevan muchos más años que nosotros en todo, también en democracia, y por eso, pues, digamos, podemos detectar que hay, digamos, avances que se han producido y que aquí aún estamos, digamos, con retraso en este tema, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se podrían seguir haciendo, no solamente desde parte de la universidad, pero también desde parte de los decisores políticos. Por ejemplo, evidentemente la Unión Europea, por ejemplo, ha creado la lógica con Mariana Mazzucato tiene un libro que no sé si conocéis, de las misiones. Por ejemplo, la idea de misiones es una idea muy interesante porque lo que está diciendo es cómo podemos, digamos, plantearnos retos, que son retos de carácter interdisciplinar. Eso, de entrada, ya exige también una reflexión por parte de las universidades sobre cómo se trabaja, ¿no?, esa lógica transdisciplinar. Son retos de carácter transdisciplinar que son retos que no tienen una solución concreta, sino que son complejos, ¿no? Por ejemplo, pues la soledad no querida, ¿no? Este es un tema de una gran complejidad y que exige que haya muchas personas con lógicas distintas que intervengan y también las propias personas afectadas. Por lo tanto, aquí tenemos los afectados, los grupos en que están organizados, los intereses que puedan existir en este campo, los decisores políticos que intervienen, los representantes de estos colectivos que pueden estar más afectados por este tema. Y este conjunto de personas durante unos meses trabajan conjuntamente, ¿no?, con lógicas de intermediación para conseguir llegar a resultados
digamos, que puedan ser implementables, porque aquí el debate ya no es sobre la calidad científica del análisis de por qué las personas sufren problemas cuando están solos y quieren, sino cómo podríamos implementar decisiones que fueran factibles desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la distribución de poderes a nivel administrativo, desde el punto de vista de los propios afectados, ¿no?, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una idea. Otra idea, los policy labs, ¿no?, la idea de generar laboratorios de políticas en campos específicos, ¿no? Por ejemplo, en las facultades de Derecho llevan tiempo trabajando con clínicas jurídicas, ¿no? ¿Por qué no podíamos trasladar esa lógica de clínica jurídica a otros ámbitos que no sean específicamente los del derecho, ¿no? Y que se trabaje en términos de policy lab, ¿no?, con actores externos a la universidad que se trabaje, no para que vengan a la universidad y nos llenen de contenido, porque ellos tienen que tener también su contraparte, ¿no? Muchas veces las investigaciones que hacemos de la universidad extraemos valor, pero no devolvemos valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja desde una lógica en la cual los diversos actores extraigan valor y tengan, digamos, tengan sentido, ¿no?, en su propio trabajo, ¿no? Yo creo que todos esos elementos nos permiten pensar que tenemos aún mucho campo que correr en este tema y que necesitamos más evidencias, por así decirlo, para poder, de alguna manera, reforzar esta perspectiva, darle sentido y ver qué funciona y qué no funciona, ¿no?, en cada campo, porque a lo mejor lo que funciona en el Reino Unido no funciona aquí. Y hay experiencias interesantísimas, ¿no? Recuerdo que una investigación de la Universidad de Granada de hace un tiempo salió en primera página del New York Times porque era una investigación del Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, el Departamento de Arqueología de la Universidad de Granada y la Comunidad de Regantes de Sierra Nevada, que trabajando de manera conjunta habían recuperado los sistemas de riego de los árabes de hace más de 1000 años y que llegaban a la conclusión de que los mejores sistemas de riego que habían existido nunca en la Sierra Nevada eran los que habían hecho los árabes hace 1000 años y que ellos, trabajando conjuntamente desde la investigación con los propiamente implicados en los procesos de riego, llegaban a encontrar una solución que tenía lógicas de extracción de valor y generación de valor desde todas las partes, ¿no? Claro, esta es de este tipo de ejemplos podríamos ir encontrando, ¿no?, que ponen de relieve que el campo a correr existe y que genera retorno, que el único retorno no es el retorno de los investigadores propiamente en su carrera académica, sino es un retorno. O sea, si miramos, por ejemplo, al principio hablábamos del valor de las universidades. Hay un estudio que hicimos cuando estaba yo en el Ministerio para intentar ver cuál era el valor de las universidades, el porcentaje de PIB que tenía cada universidad que es una forma de medir, no es la única, pero es una forma de medir. El porcentaje más o menos es entre el 2 y el 3%, ¿no?, que tiene una universidad en cada provincia, el análisis por provincia. La Universidad de Granada es entre el 8 y el 10%. Y es el primer empleador de la provincia. Del PIB. Sí, del PIB. Y evidentemente, ¿por qué? Pues porque es el primer empleador de la provincia. Esto quiere decir que es una universidad que al final es muy importante También es la universidad que recibe más estudiantes de Erasmus de toda Europa, la primera que recibe más estudiantes de Erasmus de toda Europa. Por lo tanto, es una universidad que tiene un nivel de significación muy grande desde el punto de vista, y por tanto el rector de la Universidad de Granada es una persona importantísima, o sea, ¿no?, porque lo es todo. O sea, la segunda empresa creo que es Puleva, que es una empresa de lácticos, y la primera empresa es la universidad. Esto no pasa ni en País Vasco ni en Cataluña, pero esto no quiere decir que trabajando desde lógicas que no sean solamente el porcentaje sobre el PIB, sino trabajando desde lógicas más completas, recuperemos una idea de universidad que vaya más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esto es un poco esa lógica de cómo, y evidentemente los consejos sociales podrían ser, ahora no lo son, podrían ser un ejemplo de cómo podríamos trabajar en esa idea, y hay algunos ejemplos de consejos sociales que sí que lo hacen, es decir,
el campo a recorrer es significativo. Los alumni, por ejemplo, ¿no? Los titulados de la universidad podrían ser, es decir, hay alguna universidad americana que ha hecho ya la tarifa plana, es decir, que una persona que se matricula en esa universidad para estudiar Derecho, durante toda su vida, con el coste de la matrícula que pagó, que es más alto de lo que quisiéramos, puede estar volviendo a la universidad toda su vida porque entienden que es un fraude el considerar que esa persona está formada durante 4 años con los cambios que se están produciendo a nivel, digamos, y por lo tanto, digamos, la idea es que la universidad está constantemente abierta para el reciclaje continuo de sus estudiantes, ¿no? Y eso genera una lógica de conexión entre alma mater y estudiantes que va más allá del hecho de que pues ha estado 4 años aquí y luego ya no me acuerdo de... No sé, estoy poniendo en relieve elementos que pueden contribuir a esa línea, ¿no? De acuerdo. Voy a rescatar una mención, bueno, has hecho el ejemplo de lo del riego y de los distintos stakeholders, que puede ser un ejemplo de éxito de cómo integrar las perspectivas, ¿no?, de los distintos stakeholders para que el conocimiento al final sea de beneficio para todos. Pero puede ser que haya otras circunstancias en las que, como has comentado antes también, la perspectiva de distintos stakeholders es contrapuesta sobre qué les va a generar beneficio. Teniendo eso, o sea, mirando, ¿no?, a ello con las gafas nuestras académicas, ¿no?, estamos generando un conocimiento, queremos beneficiar a la sociedad, queremos luego recoger ese cambio que se ha generado y con una suma total positiva. Y voy a preguntar a Irene, pregunta difícil, ¿qué podemos, o sea, cómo hay que hacer para en esa interacción con los stakeholders tener en cuenta los distintos puntos de vista, distintas necesidades, con lo que comentabas antes también, que un cambio, cuando quitas algo al que le quitas, va a ser más reactivo que lo que generas luego? ¿Cómo hacemos ese camino? Y para crear un impacto neto, digamos, final positivo, tenemos que tener esa visión de un impacto neto positivo. ¿Cómo gestionamos la complejidad del mundo real que va más allá de modelos lineales de A a B? Sí, si me permites, enlazando un poco con la pregunta anterior en cuanto a presencia o ausencia de estos actores no académicos en la validación de ese impacto social o valor social. Bueno, hay algunos ejemplos en el territorio de estos proyectos piloto de evaluación del impacto social de las instituciones a nivel de organización, por ejemplo, en institutos de biomedicina, los centros cerca de Cataluña. Y en esos, cuando se busca distintos tipos de indicios, además de otros muchos que puede haber, también se incorporan declaraciones de los propios afectados y beneficiarios, ya sean pacientes, por ejemplo, o han de facilitar también los candidatos un listado de posibles actores que puedan corroborar que eso ha pasado. Por lo tanto, tiene un carácter más bien testimonial de que ese impacto, esa contribución se ha producido. Y luego tú hacías referencia al REF, que el REF en realidad ha inspirado muchos de estos modelos, y sí, también hay otros ejemplos internacionales. Yo recuerdo en un congreso nos presentaron del Research Council de Países Bajos, donde también se habían incorporado, pero en todos los en paneles de evaluación. Pero en todos los ejemplos siempre se centran en el ámbito de unidades colectivas, ya sean organizaciones, proyectos, programas, y ahí tienen su validez. Pero, sin embargo, si estamos hablando
de programas de evaluación de calidad de los individuos, aquí ya plantearía otra serie de retos y de dificultades mayores en torno, por ejemplo, a la legitimidad que tienen estos actores o su representatividad o su formación, su financiación, cómo lo integras dentro del conjunto. Por lo tanto, creo que a nivel colectivo es más fácil integrar eso, pero en la evaluación de la calidad de investigación de los individuos es más difícil. Y decías, bueno, ¿y si existen actores que tienen una visión diferente? Pues sí, esto es así. Nosotros lo hemos constatado en un estudio que hicimos en el ámbito de la Universidad de Aarhus en Dinamarca sobre proyectos que financiaban la interacción con los no académicos en Dinamarca, Holanda y Noruega, y entrevistábamos con posterioridad a los actores no académicos para que nos transmitieran cómo habían sido esas experiencias, y ahí se recoge toda esa diversidad, desde sus propias motivaciones a sus propias experiencias, cómo participan, qué rol desempeñan a lo largo del proceso de investigación, y también qué utilidad obtienen de esos procesos. Y diferenciábamos, por ejemplo, claramente entre un uso directo. Hay algunos que obtienen algo que les es de utilidad inmediata, pues si se trata de empresas, pues a lo mejor prototipos o testeos o elementos que luego pueden desarrollar internamente, pero también había un uso más indirecto, que lo que obtenían era inspiración, ideas, y que se enmarcaba dentro de unos procesos mucho más amplios y de largo plazo. Pero yo creo que el hecho de que esto sea así tiene que valorarse positivamente, porque presenta mayor riqueza y mayor pluralidad. Es decir, el foco aquí está más en qué aprendizaje supone esta experiencia, y el hecho de que sean diversos en sí lo dota de mayor importancia, ¿no? O sea, yo pondría el énfasis en qué avances supone para cada uno de ellos, y no necesariamente el que sus visiones y experiencias sean dispares tiene una connotación negativa. Es que ricasco. Vamos a tener una parte de preguntas del público. Si tenéis alguna pregunta que queréis lanzar a Joan e Irene, ir levantando el brazo. Mientras tanto, voy a lanzar una pregunta más, mientras pensáis si queréis preguntar algo. Vale, volviendo un poco a... Sí, pero si queréis ya me decís, levantáis el brazo si hay una pregunta ya. Venga, Joan, venga. Sí, mi nombre es Benjamín Tijerina, soy sociólogo del Departamento de Sociología y Trabajo Social. Gracias por estar aquí, gracias por impartir esta mesa redonda y por compartir este conocimiento. Mi pregunta es doble. Si yo invierto la relación a la hora de plantear un proyecto de investigación, y no lo planteo desde mis objetivos científicos, sino desde unos objetivos relacionados con el impacto social, ¿qué cambia? Seguramente cambiará todo. Es decir, no voy a empezar por los objetivos de mi investigación que tengo a priori, sino que me voy a plantear qué impactos sociales quiero que tenga mi investigación. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué cambia? Seguramente cambiarán muchas cosas, como la ciencia ciudadana o otras modalidades de investigación, ¿no? Y en segundo lugar, si no pensáis, y esto es más concreto quizás, si no pensáis que todo el tema del impacto social tendría que replantear una metodología post-investigación. ¿Una? Metodología post-investigación. Okay. O sea, porque muchas veces dices, en mi investigación puedo preguntarle a los stakeholders, pero muchas veces durante la investigación no preguntas a los stakeholders. Si estoy investigando el cáncer de mama, a lo mejor
no estoy preguntándole a los pacientes de cáncer de mama cómo ha sido su experiencia, ¿no? Entonces, si en serio llevar a cabo este impacto social de mi investigación no requeriría una etapa post, es decir, en el tercer año de la investigación, en el cuarto año de investigación, ¿no? Planteando una metodología específica. Esas son mis dos cuestiones, dudas que tenía para plantear. Gracias. ¿Quién se anima a responder? Yo mismo. No, la pregunta del doctor Tejerina es muy importante. Yo no creo que tengamos, o sea, estamos un poco en el límite de la lógica del impacto de los journals y de las revistas, tenemos el peligro de irnos al otro lado, ¿no? Y entonces el otro lado sería, bueno, pues yo voy a plantearme solamente investigaciones que tengan impacto, ¿no? Y voy a plantear, por ejemplo, aquellas que estoy seguro que los stakeholders van a evaluar positivamente y se van a sentir, digamos, cómodos con mi evaluación, y esto me va ¿no? O sea, puedo generar un poco el otro efecto túnel, ¿no? El que solo estés pensando en términos de qué investigación hago que tenga más impacto. Yo creo que lo que se trata es de entender que hay lógicas de investigación que no tienen por qué plantearse un efecto de carácter inmediato, porque estaríamos reduciendo el campo de la investigación muchísimo, pero sí que de alguna manera la idea del valor que esa investigación genera o del impacto que esa investigación pueda generar ahora o en el futuro o en relación a otras investigaciones que se puedan plantear y que puedan desarrollarse posteriormente, lo que estamos diciendo es que debería estar presente. Yendo al otro extremo, digamos, estaríamos diciendo, bueno, pues yo solamente me planteo aquellas investigaciones que estoy seguro que van a tener un impacto, ¿no? Yo creo que este es digamos, el peligro que podemos correr, o el peligro de poder considerar que ciertos campos de investigación tienen que tener todos tienen que tener los mismos parámetros de análisis, ¿no? Esta distinción que se hacía antes entre episteme, tecne y frónesis, ¿no? Que viene de Aristóteles, ¿no? La episteme como la ciencia que no se plantea, digamos, no se plantean los efectos, es simplemente la curiosidad y la búsqueda, digamos, de la verdad. La tecne que busca soluciones muy concretas para problemas que se puedan plantear y no se pregunta el porqué del problema. Y en cambio el campo más propio de las ciencias sociales, que es el de la frónesis, el de trabajar con temas de los cuales tú mismo formas parte, incluso a veces del propio escenario en el cual haces la investigación, nos debería obligar a pensar que no todo se puede aplicar de la misma manera, digamos, ¿no? Yo creo que esto es lo que está pasando, y de esto nos quejamos de alguna manera, es que aquello más propio de la episteme se ha desarrollado para el conjunto del ámbito científico, ¿no? Y de manera simplificadora, ¿no? Lo del farol y las gafas que decíamos, y hemos acabado, digamos, midiendo aquello que es más fácil de medir y simplificando muchísimo la complejidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, desde mi punto de vista, sería importante que todos los centros de investigación tuvieran un impact officer, ¿no? Una persona que se dedicara a analizar los impactos inmediatos, futuros, potenciales que tiene la investigación, porque esa es una forma de generar mejores argumentos, ¿no? A partir de las evidencias, para conseguir pensar que la investigación tiene sentido, y tiene sentido, sobre todo si se financia por fondos públicos, de que se siga financiando y que refuerce su potencial, ¿no? Esto yo creo que es el otro aspecto que mencionas. Es el de la incorporación de los stakeholders, ¿no? Hasta qué punto esto, ¿no? Si lo he entendido bien, genera un problema o no genera un problema, ¿no? Metodológico, sí, sí. Yo creo que, digamos, claro, pensando en mi propio campo de investigación, que es el de las políticas públicas, no me plantea un problema si sé, digamos, dónde lo sitúo en esa situación, ¿no?
Evidentemente hay campos, por ejemplo, hay investigaciones, como se han hecho en algunos casos, y tú seguramente lo recuerdas, qué implicaciones tiene el que se dé una renta mínima de inserción a una gente, ¿no? Y a otro grupo, ¿no? Con un grupo de control, y ver qué pasa con el otro grupo de control y tal, ¿no? Entonces allí realmente esto exige, ¿no?, que los stakeholders estén en el centro de la investigación, pero hay otras investigaciones que no tendrían por qué ser así. Yo creo que incorporar la idea de los stakeholders como un elemento, digamos, que de alguna manera u otra forma parte del proceso de investigación es significativo, lo que depende un poco de cuál sea el objetivo de esa investigación, diría, ¿no? Es decir, que yo distinguiría, deberíamos entrar más en detalles para ver si esto tiene, digamos, efectos de carácter metodológico, pienso, ¿eh? Sí, gracias por la pregunta. Tres reflexiones se me ocurren en torno a esto. Por un lado, cuando nosotros en este proyecto de investigación al que me he referido preguntábamos a los propios investigadores sobre cómo había sido ese proceso de interacción con los actores no académicos, lo que encontrábamos es que los investigadores lo integraban dentro de su agenda más amplia y, por tanto, tenía ciertas singularidades, pero en realidad formaba parte de procesos de investigación similares, solamente que en este caso con otra serie de participantes que formaban parte del mismo. Si bien sí se percibía alguna diferencia respecto a aquellos que contaban con más experiencia en este tipo de procesos y, por tanto, los abordaban de una manera más sistemática, y esa integración dentro de esa agenda común era más fácil, frente a aquellos otros investigadores que se enfrentaban por primera vez a este tipo de proyectos conjuntos colaborativos, en los que sí que para ellos suponía que a lo largo del proceso esa mirada hacia la orientación social que va a tener lo que están haciendo estaba presente, mientras que con anterioridad no, eso no estaba tan presente. Por lo tanto, ese tipo de experiencias moldean a que esa mirada hacia qué output va a salir de aquí y cómo este va a estar orientado hacia la sociedad, hacia esos potenciales usuarios, esté presente a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, también observábamos que había efectos tanto en los procesos de investigación como en los outputs, pero sobre todo de refuerzo de las propias redes de los investigadores. Reforzaba esas redes. Y tú hacías referencia, en tercer lugar, a esta visión post-investigación. Y, desde luego, todavía para entender mejor estos procesos tenemos que esperar a esa toma de datos ex post. Y, por ejemplo, queda de relieve que tiene también para los propios académicos un valor estratégico, esas interacciones productivas con los actores no académicos, incluso visto desde un punto de vista práctico, para identificar nuevos enfoques y perspectivas, para repensar sus preguntas de investigación, comprender mejor los retos a los que se enfrentan y, desde luego, también incluso como credibilidad, refrendo externo y como reconocimiento social. Por lo tanto, incorporar esta visión ex post permite también poner de relieve y ser más consciente de lo que pueden implicar esos procesos.
Si bien también hemos insistido y también lo hemos comentado, que en proyectos y en evaluación de centros o de institutos, a lo mejor esa visión lineal es más proclive o más adecuada. Sin embargo, cuando pensamos en la actividad investigadora, estos procesos son mucho más complejos, heterogéneos y dinámicos, y se están produciendo esos flujos de conocimiento entre el actor académico y el no académico en cualquier momento, incluido desde el propio inicio, la propia propuesta de investigación. Y eso añadiría complejidad a esa mirada solo ex post. Mientras surja alguna otra pregunta, yo querría añadir un poco respondiendo. Venimos de un modelo que era exclusivo de exigencia o de validación de la excelencia académica, ¿no? Y independiente de si tuviese un uso o no. Y en un modelo en el que ocurría en paralelo otras investigaciones que tenían un impacto social muy grande, y eso tenemos muchos ejemplos, que igual desde el punto de vista de excelencia académica no se valoraban. Entonces, yo creo que lo que tenemos que avanzar, y esto ya es un poco desde el planteamiento de la dirección, es a asumir que puede haber distintos tipos de proyectos, distintos tipos de investigaciones, que no todos tenemos que ser iguales, ¿no? Que no tenemos que hacer todos los mismos TICs, sino que puede haber asimetrías dentro de un grupo de investigación para distintos proyectos o dentro de la universidad para distintos grupos de investigación, y que unos pongan más énfasis o puedan poner más énfasis en un extremo y otros en el otro, pero que ambos planteamientos son válidos y que tienen que ser reconocidos. Porque como institución en global necesitamos, por un lado, generar conocimiento, aunque ahora mismo no le veamos ese impacto, pero necesitamos también que lo que hacemos para crear esos aliados sociales que tenga ese valor que la sociedad vea. Y luego hay ejemplos. Y ahí viene un poco la cuestión del tiempo, ¿no? Que cuesta el impacto. Tenemos ejemplos claros de investigación fundamental y ahí voy a comentar uno que va a resonar con todo el mundo, y es que hace más de 20-30 años Caricó estaba mirando la estructura de ARN, cómo estabilizarla, sin tener ninguna idea de que esto fuese a tener ningún valor social, y en la pandemia lo que nos sacó de los confinamientos fue que en base a ese conocimiento se pudo generar unas vacunas en muy pocos meses, que si no hubiese sido imposible, y con ese método se consiguió generar, ¿no? Aparte de salvar vidas, el generar esas vacunas que a todos nos permitió volver más o menos a nuestra vida, ¿no? Entonces, y hay que permitir que exista esa investigación fundamental que no tiene una visión todavía de impacto social, porque si no, jamás llegaríamos ahí. Sin planear ese objetivo, no de objetivo social, pero pongamos también, empecemos a progresar de ese modelo que únicamente miraba la excelencia académica, porque es que estamos perdiendo algo que podría ser muy importante. Venga, ¿alguna otra pregunta antes de que acabemos? Teníamos ideas de acabar a las 2. Sí, yo tengo una pregunta más apuntada aquí que podría volver al tema de ciencia y política, pero del público nadie más quiere comentar ni lanzar alguna pregunta, ¿no? A ver si recupero mi... ¿Seguro? Sí, hay aquí una pregunta. Venga, John. Disculpad, pero bueno, un poco hay que hacer de abogado del diablo a veces un poquito, ¿no? Y ya que sé que no es el tema central de hoy, pero hablando de impacto, os puedes imaginar, yo provengo de las ciencias humanas, provengo de la filosofía, y a la gente le da mucho miedo el pensar en estas cosas, ¿no? Pero yo os quería preguntar otra cosa más concreta, y es si habéis pensado en estos momentos de cambio de la evaluación de la investigación, que me parece que vamos en la dirección que tenemos que ir, y cuál y demás. Si habéis pensado, si os ocurren medidas correctoras para aquellos ámbitos, igual es muy particular lo que os voy a decir ahora, pero en los que se ha hecho un esfuerzo para alcanzar eso que ahora queremos abandonar, que es decir, para alcanzar unas métricas, unas medidas, una seriedad, una forma de medir, ¿no? Yo he hecho un esfuerzo grande en muchos ámbitos de las ciencias humanas para romper con aquella idea de que, es que lo nuestro no se puede medir, y estas vías vienen de las ciencias
experimentales, lo cual era verdad, y nos adaptan a lo nuestro, pero con ese nos adaptan a lo nuestro había una especie de excusa para decir, no, lo nuestro no se puede medir. Yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo para ello, ¿no? Entonces, o sea, ahora el cambio nos iba a pillar a mucha gente con el pie cambiado en un camino que se estaba haciendo, ¿no? Y unido a esto, no es el mismo caso, pero creo que identifico también relaciones similares en algunos encuentros que he estado con investigadoras e investigadores jóvenes que dicen, sí, muy bien, olvidémonos de las medidas bibliométricas y los impactos cuantitativos, pero tal vez eso os lo podéis permitir los seniors, que ya tenéis todo adelantado. Yo, que estoy empezando en mi carrera, puedo permitirme el lujo de publicar en la revista que más me interesa o tengo que... Ya sé que también se está pensando en ello en ANECA, pero no es solo para hacer un poco de... Ya sé que esto es muy tópico y se ha dicho muchas veces y seguro que lo tenéis revisado, pero como no ha salido, a ver qué os parecía. Bien, bueno, creo que la transformación es global y es una tendencia. Con respecto a los jóvenes que mencionas, creo, o por lo menos desde nuestra experiencia, que va en sentido contrario. Están recibiendo muy bien esta reforma. Primero, no solo porque cuando la hemos abordado hemos hecho procesos de escucha y de participación y su voz ha estado presente y además es normal que esté porque van a ser los más afectados en su trayectoria futura, sino que además creo que no supone este nuevo proceso una ruptura radical con el anterior. No es que de repente haya desaparecido todo. Esas métricas están ahí y también se pueden utilizar. Ahora bien, todos somos conscientes, y también estaba recogido en estudios empíricos bibliométricos de cienciometría contrastados, que esto producía una serie de efectos no deseados. Y que había una obsesión solamente por eso que aparecía ahí. El hecho en sí de que se rompa con esa visión y se amplíe la perspectiva a otro tipo de aportaciones. Quien tenga esas aportaciones de publicaciones puede hacerlo, pero hay otras áreas que pueden presentar, pues desde conjuntos de datos o exposiciones, etcétera, contribuciones de otro tipo. Se amplía esa posibilidad. Y a su vez se amplía también qué tipos de indicadores puedes utilizar para corroborarlo. Ya no tenemos que centrarlo solamente en el factor de impacto y medir el medio en sí, porque eso era restrictivo y responde además a otra lógica mercantil de la que ya ha hecho referencia Joan, sino que el hecho de que podamos utilizar otra serie de elementos que den fe de esa relevancia, de ese impacto, según distintas fuentes, distintas métricas que pueden ser complementarias, y que haya una narración cualitativa en la que la persona que va a ser evaluada también pueda explicar en qué ha consistido ese avance del conocimiento, su propia contribución y cómo eso ha generado ese impacto académico y ese impacto social. Por lo tanto, creo que ahora este cambio es mucho más enriquecedor y sobre todo lo estamos viendo que realmente se recoge mucha más diversidad que era inherente al sistema, aflora y emerge, estaba ahí, solo que ahora adquiere un mayor reconocimiento. Entonces, creo que son cambios importantes, sobre todo en términos de diversidad del sistema, de inclusión de distintos perfiles, etapas, características, contextos individuales que favorecen precisamente a esas nuevas generaciones y también permite que esas prácticas epistemológicas puedan tener cabida dentro de este sistema.
con lo cual no creo que suponga una ruptura radical, sino un avance y un cambio, una nueva tendencia que creo que es positiva y así se está demostrando. Sí, no, yo no, por añadir algo, diría que el nivel de deterioro del sistema actual, digamos, de situaciones que son inexplicables, ¿no? Que investigadores publiquen 3 artículos a la semana, ¿no? Que haya fichajes desde los Emiratos, ¿no? Para publicar, o sea, el nivel, digamos, de deterioro del sistema es muy alto, ¿no? Lo cual no quiere decir tirar el niño con el agua sucia, digamos, ¿no? O sea, entonces hemos de ir con cuidado de no pensar que lo que se ha avanzado, como decías tú muy bien, digamos, en la seriedad de los protocolos de análisis de la labor no se elimine de manera y que solamente se valore, digamos, el hecho de contar con el beneplácito de posibles stakeholders o actores, ¿no? Yo creo que esa combinación está presente. Lo que pasa es que, repito, el nivel llevábamos muchos años con esa situación de deterioro y había muchas declaraciones que ya se habían ido haciendo y al final, pues yo creo que hay un cierto proceso de decantamiento, ¿no? Que obliga a trabajar con prudencia, ¿no? Con prudencia para, repito, para no tirar el niño con el agua sucia, pero que es inevitable hacerlo porque realmente yo creo que no tiene sentido. Y en la línea de lo que es previsible que vaya ocurriendo, yo creo que reforzar este tema y vuelvo a, por así decirlo, entre comillas, a politizar el debate, tiene que ver también con la situación política en general que tenemos desde los países democráticos. Eso también es importante. Es decir, que no es algo absurdo lo que estamos viendo de un ataque directo a los procesos de ciencia, de universidad, no solamente aquí, sino en muchas partes. Y yo creo que ese también es una reflexión que tenemos que hacer desde el punto de vista de vinculación mayor entre el ámbito de la investigación y las propias esferas sociales. Yo creo que ahí hay un campo que es propicio, no es negativo, siendo, como decía antes Irene, siendo conscientes de la prudencia con las cuales se han de avanzar, que no quiere decir pasar de un extremo al otro, ¿no? Pues eskerrik asko, Joan, eskerrik asko, Irene, eskerrik asko hemen egon zareten guztiei eta etxetik edo bulegotik ikusi gaituzunei. Seguiremos intentando impulsar iniciativas que nos traigan a mayores capacidades de la aportación que hacemos como universidad a la sociedad. Y no, hasta otra. Agur. No he comentado, pero teníamos afuera unas revistas de Impacta, si queréis llevaros alguna.